Vamos a revisar en esta clase, continuar revisando esta temática. ¿Cuál es el tema específicamente? La Constitución de 1978 y los derechos ciudadanos. Veíamos a dos representantes dentro de esta perspectiva. Velasco Ibarra y Jaime Roldós, los dos presidentes. Estuvimos analizando que el Ecuador se planteó como una dictadura en los años 70 y posteriormente se estuvo dando este boom del petróleo. La dictadura de José María Velasco Ibarra en su quinto periodo de gobierno a declarar dictadura el 22 de junio del 70. Esta dictadura velasquista reprimió con mano dura todo tipo de descontento social. ¿Qué es propiamente, ya vemos varias veces, dictadura militar? ¿Qué es una dictadura? ¿Cuál es el ámbito de una dictadura? ¿Qué compete una dictadura? ¿Qué es propiamente una dictadura? A ver, les pregunto yo, veamos de la lista. Gabriela. ¿Está por ahí? Gabriela. Eso. Vamos a ver. Sí, Una dictadura. no sé, que un líder, no sé, les manda. Lo que usted considere. Es una forma autoritaria de gobierno, caracterizada por un solo líder o un grupo de líderes y una escasa o nula tolerancia hacia el pluralismo político y la libertad de prensa. Gracias, José. Es un sistema de gobierno autoritario donde una sola persona, que es la cabeza de todos los poderes, toma decisiones solo, sin la necesidad de que se instaure ninguna participación. Por eso es que aquí dice que reprimió con mano dura todo tipo de descontento social. La dictadura en el Ecuador se planteó con Velasco Ibarra y posteriormente la dictadura militar. Lo que decíamos nosotros es un poco absurdo, pero sucedió que se instauró una dictadura en el Ecuador en los años 70 y luego para solucionar esa dictadura planteamos otra dictadura, la dictadura militar. La dictadura militar se planteó en la República del Ecuador desde el 76 hasta el 78, 79, en la transición de la llegada de Jaime Roldós a la presidencia del Ecuador. Jaime Roldós es realmente la postura del retorno a la democracia, el volver a la democracia, el tratar de eliminar toda esta perspectiva de la dictadura con una sola persona. En el caso de la dictadura militar era un triunvirato, es decir, 3 personas tomando decisiones, sigue siendo bajo los intereses particulares de este grupo, y se instaura una nueva constitución. El Ecuador por primera vez tiene una constitución elegida por medio de un referéndum, es decir, por voto popular. Primera vez en el Ecuador, 1978, la constitución estableció la denominada también segunda vuelta electoral. Algunos elementos a recabar. Entonces, Jaime Roldós sube con una nueva constitución. ¿Qué instaura la Constitución de 1978? Esto vamos a ir entonces recapitulando, que son los elementos más importantes. Esto sí, por favor, no se olvide ir anotando en su organizador gráfico cuál va a ser el trabajo realmente para esta clase al finalizar. Vamos a ir evaluando y, como saben ustedes, vamos realizando estos organizadores con el énfasis de tener una síntesis en base a lo que vemos o en las diapositivas o en el pizarrón o a través de los videos. Pero en lo posible, al finalizar, vamos a ver un video del último discurso de Jaime Roldós que va a instaurar algunas perspectivas sobre la democracia. Será importante que ustedes entonces no resuman, no quiero que resuman, sino que tomen las ideas clave que está ahí enunciando Jaime Roldós. Bien, primero, reconoce como oficial
el idioma castellano como integrantes de la cultura nacional el quichua y las demás lenguas aborígenes. Por primera vez esta perspectiva de reconocer a los demás grupos. El Estado ecuatoriano condena toda forma de colonialismo y neocolonialismo, de discriminación o segregación racial según el artículo 4 de la Constitución de 1978. Sabemos que no existieron solo, nosotros hemos visto 4 constituciones, sino que había un sinnúmero de constituciones hasta la del 78, y que realmente muestran la necesidad de un país de ir cambiando de perspectiva. Entonces, el Estado ecuatoriano va a condenar toda forma de colonialismo y neocolonialismo, en la perspectiva principal de no imponer ninguna forma de gobierno, de política, que se vaya en contra de los derechos de cada una de las personas, de los ciudadanos que conforman la República del Ecuador. ¿Aquí dudas, inquietudes, preguntas? Bien. Artículo 12. Con esto ya aquí ya no hemos llegado todavía. Son ciudadanos los ecuatorianos mayores de 18 años y se elimina el saber leer y escribir. Entonces es la primera constitución en el Ecuador que elimina el saber leer y escribir como requisito para ser ciudadano. Ahora, ¿qué pasa con las personas menores de 18 años? No son ciudadanos todavía hasta no cumplir la mayoría de edad. Algo que nos queda un poco debiendo la Constitución del 78. Pero ya se incrementa la posibilidad de que las personas, por ejemplo, analfabetas, se instauren como ciudadanos. Un cambio fundamental. ¿Qué cambio entonces se dio principalmente de la Constitución de 1906 a la del 78? Que se eliminó el saber leer y escribir para ser ciudadano. Reconoce que hombres y mujeres tienen los mismos derechos sin discriminación alguna. La Constitución de 1978 reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Un cambio también sumamente importante, aun cuando en la práctica me parece que faltó mucho todavía, pero a raíz de la primera mujer que votó, el Ecuador ha tenido algunos cambios y la Constitución del 78 realmente reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. De derechos, por favor. O sea, por si acaso, es decir, no pensamos igual, cada persona tiene su criterio propio, depende mucho de su perspectiva, sí, pero aquí es en cuestión de derechos. Recuerden el título, la Constitución de 1978 y los derechos ciudadanos. Por lo tanto, ¿cuál es uno de los derechos ciudadanos que se implanta o se implementa? La igualdad entre hombres y mujeres, además de la eliminación del saber leer y escribir para ser ciudadano. Bien, y vamos a ver otros elementos más. Los derechos son organizados con base en las personas, la familia, la educación, la cultura, la seguridad, la promoción popular, el trabajo, los derechos políticos. Como se reconoce que hombres y mujeres tienen los mismos derechos sin discriminación alguna, entonces también se va a instaurar la educación como un derecho legítimo e irrevocable de todos los ecuatorianos. El derecho la educación como derecho legítimo. Voy a plantearlo aquí en el pizarrón, me voy a apoyar en el pizarrón para que ustedes tengan en cuenta. Les puse la imagen para que sea mucho más sencillo, pero de todos modos. Vamos a puntualizar esto que se ve aquí. La educación, no se olviden, Constitución 1978. La educación, entonces, como un derecho legítimo. Derecho legítimo. Irrevocable. Nadie puede quitarle la posibilidad de que se eduque.
de todos los ecuatorianos, sin distinción alguna. ¿Cuál era el objetivo principal de la educación? Además, obviamente, de que todas las personas tengan acceso. Sobre todo, el objetivo principal de la educación, y es fundamentalmente la perspectiva de crear principios de nacionalidad, democracia, justicia, paz, defensa de los derechos. Es decir, de poseer principios de todos los ciudadanos. ¿Qué me refiero con principios? Elementos que nos hacen comúnmente ciudadanos y que nos permiten vivir conjuntamente. Ese aprendizaje se fue instaurando desde 1978 y se fueron implementando elementos o materias que a la actualidad tenemos, por ejemplo, esta misma materia de ciudadanía, que tiene el objetivo final de que ustedes, además de que se enteren históricamente de lo que ha sucedido, de que puedan comprender que su participación, de que la ciudadanía son elementos fundamentales. En cuanto a la educación. Además de la educación, se implementó la seguridad social. El Estado garantiza el trabajo, que es un derecho y un deber social. La ley asegura que el trabajador debe ser respetado, debe ser respetada su dignidad. Por lo tanto, la seguridad social es un derecho para todos, fruto del reconocimiento de la lucha histórica llevada a cabo por los sectores de la sociedad. Realmente esta consideración de la seguridad social está ligado a la perspectiva del reconocimiento del trabajo como derecho. Trabajo y seguridad social como derecho. Y este derecho, obviamente, para todos los ciudadanos, gracias a las luchas sociales en los sectores de este ámbito. ¿Sí? Seguridad social para todos. Es una de las deudas importantes, pero ¿qué es propiamente la seguridad social? ¿Qué entendemos por seguridad social? ¿Qué quiere decir seguridad social? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es la seguridad social? Richard, ¿qué es seguridad social? Ahora tenemos un instituto, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué es seguridad social? ¿Está ahí, señor Rubio? Sí, no, listen. Nada. Vamos a ver quién más me ayuda. ¿Qué se entiende por seguridad social? Y se hace el eco. Cuéntenme. Que protege a todas las personas en salud, en seguridad y todas esas cosas. Ya, pero propiamente, ¿qué es seguridad social? ¿Qué significa que usted tenga seguridad social? ¿Qué será? Ligado está al trabajo, obviamente, pero todos tenemos seguridad social. ¿Qué será seguridad social? Al final, todos los empleados, todos los trabajadores piden seguridad social. Pero ¿entendemos qué es eso? Vamos a ver. Si no, ahí está el diccionario, el internet. Dice, no puede ser estar protegida. Sí, estar protegidos. ¿De qué nomás? Sí, tiene que ver eso, con protección. ¿Protegido de qué? Toca sacarles las respuestas a cuentagotas. Cuenten.
Opinen, sin miedo, lo que ustedes crean. ¿Protegidos de qué? Del sol, de la lluvia, de las aguas, del coronavirus. ¿Protegidos de qué? Dice que se les da seguridad en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida de sostén de familia. Ya, muchas gracias. Eso en cuanto a lo que hemos visto. Y es obviamente esos los elementos de seguridad social. ¿Qué significa? Que antes los trabajadores no tenían ningún tipo de seguridad en cuanto a su trabajo. Si yo, por ejemplo, me lesiono, entonces, bueno, qué pena. En la actualidad y gracias a la Constitución de 1978, se reconoce que todos tenemos que tener una seguridad en nuestro trabajo. Si algo nos pasa, entonces, por ejemplo, deudas o, por ejemplo, servicio médico o, no, o ustedes, sus padres que tengan este seguro social, pueden ser atendidos, pueden ser revisados. ¿Por qué razón? Porque se reconoce que los trabajadores tienen derechos y tienen derechos a tener, sobre todo, una vida digna. Ese es el reconocimiento. Por eso mi pregunta de qué es esto que llamamos seguridad social, porque es importante reconocer que los trabajadores en nuestro país y todas las personas deben ser atendidos como se merecen en función de las necesidades que tengan particulares. Si, por ejemplo, pierde el trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si se ha lesionado? Sobre todo en el ámbito de los jubilados, no eran reconocidos dentro de esta perspectiva. Ese es el elemento propiamente de la seguridad social. La posibilidad de reconocer al trabajador su tiempo de trabajo y sobre todo que se pueda guiar una ayuda para que cada uno de los trabajadores, que serán ustedes a continuación y que seguirán siendo quienes vayan conformándose en estas perspectivas de una u otra manera, tengan la seguridad de que su trabajo es reconocido y además que puede sustentarse. Vemos que se mantienen los tres poderes del Estado, no cambia. Para la Constitución de 1978 siguen existiendo tres poderes en el Estado. El legislativo se organiza con base en el sistema de diputados electos por el pueblo para 4 años. El ejecutivo es ejercido por el presidente, con el vicepresidente y con los ministros. Se mantiene la función judicial, se mantienen los tres poderes del Estado, son electos por voto popular y se retorna a la democracia. Bueno, finalmente sabemos cuál fue la trágica o el trágico final de Jaime Roldós. Murió dentro de esta consideración. Vamos a revisar el video que les manifiesto. Vamos a tratar de evaluar algunos elementos del último discurso planteado por Jaime Roldós. ¿Alguna duda hasta ahí? Hemos visto bastantes elementos que se relacionan con la perspectiva de los derechos. Educación, seguridad social, se mantienen los tres poderes del Estado, igualdad entre hombres y mujeres. Los ciudadanos ya no tienen que saber leer y escribir para ser ciudadanos. El Ecuador toma parte en la perspectiva de eliminar todo tipo de colonialismo y neocolonialismo. Entonces hay algunos elementos que se van instaurando. Bien, chicos, como pueden observar, el discurso comienza hablando, obviamente, de la democracia, tratando de hacer énfasis en la perspectiva de la no intervención y la toma de decisiones de su propio gobierno. Sabemos muy bien que después del discurso, Jaime Roldós subió al avión y murió. Este último discurso plantea algunos elementos más de los que revisamos, pero los más relevantes están instaurados en la perspectiva de mostrar al Ecuador en este cambio de mentalidad que está fundamentado en su Constitución o en la Constitución de 1978. Este discurso trata de evidenciar la necesidad de plantearnos un Ecuador
desde sus propias necesidades, tratando de observar realmente una perspectiva propia y sin injerencia externa. El Ecuador desde la democracia, sin ningún tipo de anarquía ni ningún tipo de problema interno. Este video, sobre todo, lo que quiero ustedes que planteen es qué trata de decir aquí Jaime Roldós. Hay algunos elementos, es verdad. Tomen uno de ellos, el que ustedes deseen. Puede ser el mismo de la democracia, puede ser la misma consideración de la no injerencia, la perspectiva de tener un Estado sólido, y al finalizar está hablando sobre la implementación de las políticas públicas que el gobierno trata de instaurar, políticas que están dentro de su plan de gobierno, políticas que están dentro de la misma perspectiva de la Constitución, tratando de guiar toda esta consideración. Entonces, vamos a cerrar explicando en estos cortos 5 minutos, ¿qué quiere expresar Roldós en el discurso? Tome un elemento. ¿Qué tiene que ver esto con la Constitución de 1978? Primero, el retorno a la democracia es un elemento fundamental. El referéndum que ha realizado para llegar a esa Constitución. El discurso está guiado y dice al principio, somos un gobierno popular. Viene desde las necesidades del pueblo. Detrás de eso están muchos elementos. Es decir, que cada una de las cosas que están en la Constitución son por la necesidad del pueblo, escuchando al pueblo. Es prácticamente lo que está detrás diciendo Roldós. Este discurso, cuando es su último discurso, está fundamentado en criterios y perspectivas que hemos visto en las diapositivas. Es decir, que son consideraciones propiamente de la conformación de un cambio de perspectiva, haciendo una ruptura a lo que se dio dentro de lo que es propiamente estas dictaduras previas al retorno de la democracia. Bien, jóvenes, vamos a cerrar esta clase con lo expuesto, con el video que acabamos de observar. Voy a tomar lista y nos vamos. ¿Alguien alguna duda, alguna inquietud? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Bien, con eso